Ya, quedamos entonces en la composición de la sociedad chilena de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Seguimos. Algunas imágenes, ya, como para que puedan dimensionar las diferencias sociales que existían en la época. Estas eran los eventos sociales que hacía la oligarquía, ¿ya? La oligarquía ostentando su riqueza, como dice ahí arriba. Y acá dice, a comienzos del siglo XX la oligarquía cambió sus hábitos tradicionales dando muestra de lujo y ostentación, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Como tratar de parecerse a todo esto, a todas estas personas ricas de Europa y siguiendo la moda de ellos también. Este es el Palacio Cauciño, es una foto actual porque no encontré una antigua, pero este es un icono de donde habitaban, cuáles eran las viviendas de esta oligarquía. Este es el Palacio Cauciño por dentro. Obviamente estas son imágenes actuales, pero no se alejan mucho de los lujos que tenían en su vivienda. Miren esto. Ya, ay, perdón. ¿Ya? Estos eran los lujos donde habitaba la oligarquía. Vamos a la clase media. ¿Ya? La clase media, principalmente yo aquí muestro hombres, porque efectivamente quienes estaban trabajando principalmente en esta época eran los hombres, las mujeres todavía no tenían un papel protagónico. ¿Ya? Y claro, se ven ahí ordenaditos, ¿cierto? Acá vemos a la sociedad de carpinteros, ya era una agrupación de carpinteros, por lo tanto tenían un oficio y ese oficio les permitía tener un sustento un poquito más alto que los sectores populares y un poquito más alto también. Tampoco, no es que fueran millonarios siendo carpinteros, ¿ya? Pero efectivamente los posicionaba en un estándar medio dentro de la oligarquía, o sea, entre la oligarquía y los sectores populares. Y la sociedad chilena de principios del siglo XX, sectores populares. Esta es una familia campesina. ¿Ya? El campesinado, a pesar de que empecemos a hablar cada vez más de las características de las ciudades, el campesinado seguía existiendo, ¿cierto? Y sus condiciones de vida no han mejorado nunca, ¿ya? Siempre han dependido del patrón, ¿ya? Del dueño de las tierras. O tenían tierras, pero muy chiquititas que no les daban para el sustento diario y para el trueque o comercializar, pero a muy pequeña escala. Acá los obreros, los mineros del salitre, ¿ya? Otra foto de los mineros del salitre, ¿ya? Esta era la cuestión social, cuáles eran las condiciones de vida en las que vivía la clase más baja. Fíjense en el suelo, ya, de barro, imagínense las épocas de invierno, de lluvia, ya, o sea, no hay alcantarillado, luz eléctrica y ninguna comodidad. Y estos espacios comunitarios, ya que eran característicos de la vida de los sectores populares. Ya acá otro espacio, ya que un poco más de cerca y ahí se ve entonces las condiciones en las que vivía la gente. Ya, un conventillo. Ya, ay, perdón. Y acá les planteo una pregunta. ¿Qué ideas logras concluir de las imágenes vistas? Algo les he dicho yo, pero es importante que ustedes logren volver a ver estas imágenes, volver a repasar estas características esenciales de los tres grandes grupos sociales de la época y responder esta pregunta. También es parte de la tarea que tienen que hacer. ¿Ya? Seguimos. Acá les voy a mostrar un video, ¿ya? De la cuestión social que es el problema de la época. Pongan atención. Miles de campesinos emigrarán a la ciudad. Pero no encontrarán lo que soñaban. Chile celebra el centenario con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. En las ciudades, los obreros viven en conventillos, sufren el hacinamiento, el alcoholismo y las pestes. La clase dirigente hará oídos sordos. La tensión social será extrema. Las primeras leyes sociales están por nacer. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, entonces acá nos da una introducción sobre el problema de la época, la cuestión social, ¿ya? Y algunos han definido la cuestión social en términos bien generales
como un conjunto de problemas sociales y económicos que afectaron a los sectores más desposeídos de la población chilena, ¿ya? Pero hay una definición que entrega James Morris en tu libro, en la página 22 de tu libro, el documento 1, ¿ya? Entonces acá van a tener que realizar una pequeña tarea, ¿ya? Junto con todas las preguntas que ya les he dicho que tienen que responder, ¿ya? Dice, lee la definición que entrega James Morris y realiza un breve resumen de las ideas que desglosa tu libro para explicar la definición de Morris. De la página 22 a la página 28, lo que hace el libro es ir analizando esta definición que entrega Morris sobre la cuestión social, ¿ya? Y es importante que cuando digo breve me refiero a no más de 10 líneas por idea, por favor, porque son como 2 páginas del libro por idea, pero ustedes las tienen que sintetizar, solo lo más importante, ¿ya? Seguimos. Una vez que realices esa actividad del libro, y siempre una vez que lo realices, no te adelantes porque si no te va a costar responder esta pregunta, ¿ya? Necesitas tener el conocimiento de la actividad anterior. ¿Te parece suficiente la definición que se planteó al inicio para explicar la cuestión social? ¿Ya? O sea, esta que está aquí, la cuestión social, esto que habíamos hablado en términos generales, ¿te parece suficiente la definición que se planteó al inicio para explicar la cuestión social? Una vez que leíste la definición de Morris, ¿y por qué? Explica. Otra pregunta. Ya, seguimos. ¿Qué respuestas o soluciones se dan a la cuestión social? Ya, por una parte tenemos a la clase trabajadora que trata de dar respuesta a la cuestión social a través de distintas agrupaciones. Por eso yo coloco ahí que los trabajadores se organizan en distintas agrupaciones. Al inicio, ¿cierto? Desde mediados y fines del siglo XIX vamos a encontrar las mutuales, ¿ya? Que son agrupaciones de trabajadores en que se entrega ayuda mutua a esos trabajadores. Puede ser ayuda de alimentos, ¿cierto? Cualquier tipo de ayuda que necesiten, ¿ya? Las mancomunales, entonces, también tienen que ver con lo mismo, pero las mancomunales surgen como agrupaciones de carácter más bien político, ¿ya? En el fondo es una agrupación de trabajadores que van a luchar por sus derechos, más allá de entregarse ayuda solidaria entre ellos, ¿ya? Después las mancomunales se transforman en espacios también de ayuda mutua. ¿Ya? Eso no significa que no lo sean, pero el objetivo inicial de estas mancomunales es el transformarse en una organización política y poder representar los intereses del pueblo, de los trabajadores y luchar por las mejoras laborales y de vida en general. ¿Ya? También tenemos las sociedades de resistencia que podríamos decir que son los inicios de la naciente organización obrera, ¿ya? A comienzos del siglo XX. Y están inspiradas las sociedades de resistencia, en el anarquismo, ¿ya? En esta ideología nueva que empieza a surgir en Chile y en el mundo, por supuesto. Y el anarquismo, en términos simples, planteaba que ellos rechazan toda forma de acción política y solo creían en la llamada acción directa, ¿ya? ¿Qué significa eso? El sabotaje, el boicot, la huelga, ¿ya? O sea, ellos eran de armas tomar en el fondo. Ellos querían modificar sus condiciones de vida realizando acciones concretas, ¿ya? Y que boicotearan el modelo que estaba predominando en la época, el capitalismo, y lo que ha generado el capitalismo en esa época y a lo largo de los años, que es una desigualdad tremenda, ¿ya? Y oportunidades para uno y pocas oportunidades para otros, ¿ya? Pero el anarquismo, no solo su enemigo es el capitalismo, sino también es el Estado, es el clero, ¿ya? El Estado que representa los intereses capitalistas, ¿cierto? Y que obviamente perjudica a la clase más trabajadora, ¿ya? Las cooperativas, que tienen que ver también con agrupaciones de ayuda social, ¿ya? Y principalmente también de ayuda de dinero, ¿ya? Con intereses más bajos para la clase trabajadora. Y la FOCH, la Federación de Obreros de Chile, ¿cierto? Es una de las principales organizaciones obreras, tal cual como lo dice el nombre, en que se organizan los trabajadores y comienzan a exigir sus demandas principalmente de carácter laboral.
¿Ya? Esa es una respuesta. Acá vemos cómo estas organizaciones finalmente toman vida a través de distintas manifestaciones y huelgas que comienzan a surgir principalmente a inicios del siglo XX. ¿Ya? Aquí también no se ve muy bien la imagen, pero se puede reconocer que hay agrupación de trabajadores. Y esta imagen, que es muy representativa, lean acá, tarde del 21 de diciembre de 1907 en la Plaza Montt, en Iquique. ¿Ya? 1907, la matanza Santa María de Iquique. ¿Ya? Acá les voy a mostrar un video sobre la matanza Santa María de Iquique. Todo parte en la salitrera San Lorenzo. Están paralizadas las faenas de salitre en Tarapacá. 8.000 pampinos se encuentran en estos momentos al interior de la escuela Santa María de Iquique. Piden aumentar sus salarios, pero recibirán un no por respuesta. Después de 7 días de huelga, los trabajadores se resisten a volver a sus faenas. La orden es desalojar o abrir fuego. Cerca de 2.000 mártires y los inicios de la lucha sindical. Hacia el pampino pobre, matar. Postales, un aporte al bicentenario. ¿Ya? Entonces aquí nos habla de una de las máximas, de los máximos hitos de la organización de trabajadores, en este caso los trabajadores del salitre, y también una de las máximas protestas que realizan y una de las mayores o de las más significativas matanzas, ¿cierto? O un ejemplo de la represión que vivieron muchas agrupaciones y muchos representantes de estas distintas agrupaciones de trabajadores. ¿Qué otras respuestas o soluciones se dan a la cuestión social? Acuérdense que estamos en ese foco. Acá vemos respuestas variadas en la clase dirigente. Nosotros hablábamos antes de las respuestas que habían dado la clase trabajadora, ¿cierto? Que en el fondo se resume en organización. Ellos se organizaron. Ahora, ¿qué respuestas da la clase dirigente? Diversas, ¿cierto? Por ejemplo, el Estado reprime. Lo que acabamos de ver con la matanza Santa María de Iquique es un ejemplo de varias otras represiones que vivieron distintas manifestaciones o huelgas que hicieron los trabajadores. La Iglesia proclama la doctrina social de la Iglesia, ya que en definitiva, chiquillos, la Iglesia en esta época está en crisis. ¿Por qué? Porque la gente veía que no había soluciones concretas a su realidad de vida, ¿cierto? A las condiciones de pobreza y marginalidad a la que vivía un montón de gente y a la desigualdad que existía. Y la Iglesia tampoco estaba siendo muy proactiva en tratar de solucionar esto. Entonces la Iglesia se replantea, ¿cierto? Desde ahí surge la encíclica Rerum Novarum, y que lo que dice es que el creyente y la Iglesia como tal, como institución, tiene que preocuparse de mejorar las condiciones de vida y de ayudar a la población más desposeída, ¿ya? Pero con el objetivo, por supuesto, detrás, como un segundo objetivo, de frenar todo el avance del socialismo que existía en el mundo, porque el socialismo también surge como una respuesta a la desigualdad social y a las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿ya? Otra respuesta a la clase dirigente, el Partido Radical se reorienta políticamente. Lo que yo les decía al inicio, cuando hablamos de los aspectos políticos, el Partido Radical, al inicio, cuando surge, cuando se funda, va a representar más bien los intereses de una clase oligárquica, de una élite, ¿ya? De un grupo privilegiado, pero se reorienta políticamente y cada vez más va a ir representando a la clase media y a los intereses y necesidades de esa población, ¿ya? Y por último, el Congreso dicta pocas leyes sociales. Se dictan leyes sociales, son súper importantes las leyes sociales que se dictan en esta época, pero para el contexto, para las precarias condiciones de vida y laborales que tenía la población y los trabajadores, fueron pocas. Podrían haber sido más, ¿ya? Esas son las respuestas.